que los programas de préstamo son cientos. Crédito, 2, el dinero para la inicial y 3, demostrar los ingresos. Que hay que dejar de satanizar a los bancos. Porque cuando tú adquieres nuevos conocimientos, tú te sientes más seguro del paso que vas a dar. Hay 3 elementos importantísimos a la hora de usted tramitar un préstamo o de querer comprar una propiedad. Bienvenido a Hablemos de la Vida, hablemos de real estate. Sin lugar a dudas, hoy estoy súper contento. Me encuentro acá con mi amigo, colega, pana, compañero, Marlon Hernández. Marlon Hernández, presidente de CreditMax. Hoy vamos a hablar de algo sumamente importante dentro de la industria que tiene que ver con la parte del préstamo hipotecario. Todo lo que eso significa, lo vamos a hacer en un lenguaje sencillo, muy ameno y de fácil comprensión. Que usted aprenda y entienda la realidad del negocio de real estate vista desde el ángulo, desde la cosmovisión del préstamo. Carlos, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, mi querido Golbra, te voy a saludar. Aquí está, mira, aquí estamos con estos micrófonos, esta tecnología, estas cosas. Esas funciones. Y claro que sí, sonido. Houston. Feliz y agradecido de estar aquí hoy. Un privilegio poder venir a compartir de nuevo contigo, con todo el mundo y todos nuestros televidentes, para hablar de cosas importantes, ¿cierto? Listo, vamos a la carnita, como dicen los mexicanos. Los mexicanos cuando dicen vamos al grano, pues ya ahí queremos comenzar hoy a darle ese contenido de valor que le permita a nuestra audiencia crecer, madurar. Porque cuando tú adquieres nuevos conocimientos, tú te sientes más seguro del paso que vas a dar. Y ese es el trabajo que estamos haciendo acá en Hablemos de Real Estate, Hablemos de la Vida, porque eso significa que en la medida en que yo adquiero un conocimiento, en esa medida viene la seguridad de mi inversión, la seguridad del negocio que voy a emprender. Préstamo, hay muchos mitos sobre los préstamos, Marlon, muchos mitos que hoy queremos derrumbar todos esos mitos, todos esos cuentos de camino, y por allí derrumbando esos mitos vamos a dar las herramientas de lo que verdaderamente tú necesitas dentro de la industria para obtener tu préstamo. Bien sea porque quieras comprar una propiedad, bien sea porque eres agente de real estate y también quieres convencer y educar a tu cliente sobre lo que significa el préstamo. ¿Cuál sería ese primer mito? Si no tengo 2 años de permiso de trabajo, no puedo obtener acceso a un préstamo hipotecario. ¿Es un mito o es realidad o es mentira? Bueno, fíjate, eso es uno de muchos mitos que tenemos, de estas informaciones que seguimos colectando, ¿verdad? Porque hablamos con alguien, porque alguien hace un anuncio. Y la realidad es que los bancos aquí en Estados Unidos, todos tienen ciertos factores que ellos deben considerar para otorgarte o extenderte un crédito, ¿cierto? Entonces, esos factores básicos para minimizarlo son 3 factores principales. Número 1 es el ingreso. Cualquier programa de financiamiento va a evaluar o exigir cierto ingreso o alguna fuente de ingreso que pueda constituir ese pago hacia esa deuda. ¿Okay? Segundo factor importante que los bancos van a considerar es el crédito de la persona o la entidad que vaya a solicitar ese préstamo. Y por último, la fuente y la cantidad de los fondos necesarios para cubrir los costos de esa compra. Léase, los costos incluyendo el inicial y aquellos costos de cierre, que van a ser complementados con aquel financiamiento. O sea, que en resumen, fíjate qué interesante. Hay 3 elementos importantísimos a la hora de usted tramitar un préstamo o de querer comprar una propiedad. Tiene que tener 3 elementos. 1, crédito. 2, el dinero para la inicial. Y 3, demostrar los ingresos. Entonces, crédito, dinero para la inicial y ingresos es vital para que usted empiece a autoanalizarse sobre qué tanto califico yo para un préstamo y qué no. Otro mito que tú hayas oído dentro de la industria, por ejemplo, puedo comprar solamente con permiso de trabajo, tengo que ser ciudadano americano para tener casa, o una persona que es inmigrante puede obtener un préstamo hipotecario en este país. Definitivamente que sí, fíjate, hay diferentes programas para cada tipo de persona, ¿cierto? Entonces hay personas que son quizás extranjeros, esos tienen su sinnúmero de requisitos, pero aquella persona que vive aquí en este país, que ya inmigró, ya tiene aquí su trabajo, su negocio, está en proceso de papeles de la residencia o ya tiene su residencia o se ha convertido en ciudadano, esa persona
tiene acceso a programas de financiamiento, ¿verdad? Hay algunos programas que exigen que la persona sea residente o ciudadano, pero hay otros programas que fueron creados específicamente para aquellos que no tienen esa documentación aún, o incluso aquellas personas que solamente tienen un mitin. O sea, que hay muchas personas que han llegado a este país, trabajamos con ellos, vivimos con ellos, y quizás no tienen aún un estatus migratorio específico, pero ya han ordenado su IT. El ITIN es el número que te otorga el IRS para que tú puedas declarar impuestos. Entonces, muchas de estas personas tienen 20, 30 años en este país. Han creado, han cultivado hasta riquezas, tienen familia, sus hijos son ciudadanos, pero ellos aún no tienen documentos de residencia fija. Para ellos también hay programas específicos. Lo importante es entender, y ese es uno de los retos que tenemos los inmigrantes, que el inmigrante tiene la idea preconcebida de su país de origen en Latinoamérica. Que en Latinoamérica son otros modelos para obtener la propiedad, son otros modelos para obtener un préstamo. En los Estados Unidos es primero un país de desarrollo, y un país desarrollado, y además de eso es un país que tiene una política capitalista. En consecuencia, otorgar préstamos, poner a la economía a estar activa, a que el consumidor tenga un poder de endeudamiento y que facilitarle ese poder, es política de Estado. En consecuencia, usted sí puede obtener un préstamo, solamente que tiene que dejarse asesorar por un especialista que en los Estados Unidos es una persona que tiene la licencia que se llama Mortgage Loan Originator o originador de préstamos hipotecarios, que en este caso nuestro amigo Marlon y mi persona la tenemos, y nos permite a nosotros asesorarlo a usted dependiendo de su realidad. Y su realidad no es igual a la del otro. Entonces, cada uno de ustedes va a tener que requerir una entrevista, y esa entrevista va a hacerse basado en un análisis personalizado y usted va a tener un resultado. Por eso es que una de las principales, y ahí viene una pregunta, Marlon, muy importante, decirle qué tan dañino es cuando el cliente en materia de préstamos hipotecarios decide compararse con el vecino, con el amigo, con el tío, que ya le dieron un préstamo. Claro, claro, fíjate, eso es un tema sumamente común, ¿verdad? Muchas personas quieren tomar la información de alguien que compró o alguien que no pudo comprar, ¿verdad? En su defecto, y aplicársela a sí mismos. Sin embargo, cada caso es diferente. Aunque todos los programas de financiamiento siguen una norma, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente, esos 3 factores, pero la manera de caracterizar y la manera de determinar esos factores pueden ser diferentes de programa en programa o de banco en banco. De hecho, en el sistema hipotecario en Estados Unidos, muchos bancos, cientos, para no decir miles de bancos, han creado programas específicos para un nicho de personas. Hay programas de hipotecarios donde los bancos solamente trabajan con programas del gobierno, con un subsidio del gobierno, que es aquel que todo el mundo conoce como el FHA o el convencional. Esos programas tienen una serie de requisitos que en la gran mayoría de los casos son invariables. Sin embargo, hay otros bancos que se especializan en programas específicos para dueños de negocio. Hay bancos que se especializan en programas para extranjeros. Hay bancos que se especializan en programas para inversionistas. En fin, hay un sinnúmero de opciones disponibles que pueden variar los requisitos que constituyen esos factores específicos. Importante aclararle a nuestra audiencia, no se compara. En la vida no es bueno, las comparaciones son odiosas. Y en el mundo de los préstamos, la comparación, sin lugar a dudas, no lo va a llevar a la realidad de lo que significa un préstamo. Para que ustedes tengan una idea, hoy día, ahorita, en este preciso momento que estamos conversando, podría estar surgiendo un programa de préstamos de que algún inversionista dijo, mira, un jeque árabe o cualquier empresario exitoso dice, o un balcón y dice, yo tengo ahora $500 millones y quiero invertirlo en préstamos hipotecarios en Florida. Entonces pueden crearse un programa especial con su dinero, donde dice, yo le voy a dar crédito a personas con tal o cual condiciones o lineamientos. Y ese programa está surgiendo ahorita. Entonces nosotros tenemos que profesionalizarnos y nos va a llegar información y nos dice, ¿sabía que salió un nuevo programa para las personas que son reggaetoneras? Y esa persona va a tener un beneficio porque hay un inversionista que tiene el soporte económico para darle porque quiere colocar. Cuando les hago este ejemplo, lo que le quiero hacer entender a ustedes que están allí
es que los programas de préstamo son cientos. Amarlo, corrígeme, ¿cuántos programas hay? Muchísimos. Y estos programas tienen que ver con el nivel de riesgo que quiere asumir el inversionista, porque el inversionista decidió que él quiere colocar todo su dinero en préstamos hipotecarios y garantizar su inversión en hipotecas que están allí, en un mercado tangible. Entonces es importante que usted tenga claro esto. Cuando estamos hablando hoy día, pueden seguir surgiendo. Fíjate lo que ha pasado con el tema de la política migratoria actual. La política migratoria actual ha traído ciertas restricciones a unos inmigrantes, pero inmediatamente, ¿qué hizo la banca? La banca empezó a flexibilizar y a crear programas de préstamo que se reajusten a la nueva realidad del inmigrante. Cuéntame un poquito de eso y qué programas hay por ahí. Por supuesto, incluso, fíjate, a partir de hace algunos meses, cuando cambiaron algunas reglas migratorias, ¿verdad? Obviamente tenemos que tener en cuenta que este 2025 vino con un cambio gubernamental y cada vez que hay cambios de gobierno, algunas cosas son impactadas. El mercado inmobiliario, aquí en la Florida por lo menos, que es donde estamos, la gran mayoría de nuestro trabajo sucede, hubo un impacto impresionante en las ventas durante el periodo del verano por algunos cambios que hizo este gobierno, y eso inmediatamente generó nuevos productos en el mercado. Un ejemplo de eso puede ser cuando a partir de mayo ya los préstamos FHA no estuvieron disponibles para aquellas personas que no tengan Green Card o tarjeta de residencia permanente. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no podían acceder a ese programa. Sin embargo, vino otro programa, así como mencionabas, un inversionista por medio de otras instituciones gubernamentales, y crearon un programa que es mayor conocido como Rent to Own. Sin embargo, el programa realmente se basa en construcción de plusvalía al tú adquirir tu casa bajo un programa de arrendamiento. Eso le dio chance a muchas personas, de las cuales nosotros pudimos asistir a bastantes personas, a poder adquirir su casa con un bajo inicial, con tasas de interés competitivas contra otros programas, y comenzar ese proceso de construir esa plusvalía y esa digamos, riquezas a largo plazo. Equity, ¿verdad? Exacto, para reemplazar la renta que ya por años cargaban. Eso es interesante, mire. Rent to Own, traducido en español y en el mercado latinoamericano, lo van a entender más sencillo. Fue una respuesta, que es un programa que ya existe, tiene muchos años, y fue una respuesta ante una política financiera de la nueva administración. Y Rent to Own no es más que el alquiler con opción a compra. En Latinoamérica así lo conocemos. Entonces yo alquilo una propiedad, pero parte de lo que yo estoy pagando del alquiler se va a abonar al precio de la propiedad. Entonces, si el terreno es con la planificación de una construcción, ya el banco sabe, por eso es más acorde el financiamiento, porque él sabe que en poco tiempo el valor de esa propiedad, de esa parcela, es mucho mayor. Y hay un valor mayor no solamente en caso de que tengas problemas para el pago, pero tiene una estrategia de salida. Claro. Que es un punto muy importante que a veces el consumidor no lo piensa, no lo conoce, y es que el banco está buscando saber cuál es tu estrategia y su estrategia de salida. Una de las cosas importantes que también le queremos hacer llegar a la audiencia es que entienda que hay que dejar de satanizar a los bancos. Porque hay traemos el chip de programación de Latinoamérica, de que el banco quiere que tú te atrases para quitarte la casa. No, un procedimiento de foreclosure, que es lo que significa en inglés la ejecución hipotecaria, puede demorar 9 meses. Y eso es un tema que el banco más bien lo evade. El banco busca mil y una maneras de que tú no caigas en eso. Entonces, cuando el cliente, y ahí volvemos en la parte de conocimiento y la parte de formación, cuando el comprador está motivado y está informado, a este tipo de características, este tipo de evita a toda costa. Es muy raro, hay unas estadísticas interesantes, Marlon, sobre que en los foreclosures o las ejecuciones hipotecarias, el porcentaje de hispanos o migrantes es menor, es muy bajo. Más ocurre en personas, en americanos. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo hacemos para que la persona pierda el miedo
y deje de satanizar a la banca y entienda que la banca es un recurso que te permite el modelo económico norteamericano para apalancar. Claro, fíjate, lo más importante es conocer la historia, ¿verdad? Entonces, si bien sabemos que en algún momento en el pasado hubo una burbuja inmobiliaria en este país, era por eso, porque había muy pocos reglamentos para obtener y requisitos para obtener ese financiamiento, lo cual generó muchos compradores que en su momento, cuando convirtieron los préstamos, no podían mantener esos pagos. Pero eso creó un problema inmenso para el banco, porque los bancos, primero que, como tú decías, el proceso de evicción es extremadamente largo y difícil. Ellos tienen que pagar abogados para primero sacarte de la propiedad. Luego tienen que poner la propiedad bajo un proceso de subasta en la corte. ¿Y quién va a la subasta a comprar las propiedades? Inversionistas con experiencia que van a pagar muy por debajo del valor real de la propiedad. El banco realmente no tiene ese beneficio de extraer, de embargar tu propiedad. Por lo tanto, ese no es el interés. Hay que perderle el miedo al banco. El sistema bancario funciona con lo que le llamamos márgenes. Un banco te presta $500,000, ellos tienen 1% de margen para la ganancia. En unos cuantos meses, la práctica general es que ellos le venden esa deuda a otro banco, a un fondo monetario, que es quien se mantiene ese servicio de 20, 30 años. Eso nos lleva a nuestra parte final del programa del día de hoy. Y es que tiene que ver con el conocimiento de mercado. ¿Qué consejo le daríamos a esos agentes de real estate, a ese comprador, a ese posible comprador de casa, en relación a que hay que conocer la realidad del mercado y la importancia de esto? Mira, muy interesante cuando uno habla de que uno piensa del mercado, de cómo ha visto que pasó el mercado en este año, en los últimos años, cómo lo vemos en el futuro. Y la realidad es la siguiente. Estamos en una época en que ciertamente hay mucha incertidumbre, ¿verdad?, por los cambios, pero al fin de cuentas hay algo que se ha mantenido constante. Y es, como mencionábamos antes, la migración a este estado, lo cual ha mantenido el mercado bastante estable. Estadísticamente hablando, dentro de un día es un 15% de variación en lo que hemos visto para arriba o para abajo el mercado, lo que significa que si vamos a adivinar, ¿verdad?, o a dar una opinión del futuro del mercado, es que se va a mantener igual o mejor. Para mí el mercado este próximo año va a traer muchas oportunidades, hay muchas personas que están en la verja viendo a ver qué va a pasar. Sin embargo, en los últimos años hemos visto muchas personas esperando, por ejemplo, que bajaran los intereses. Ya sucedió. Los intereses han tenido una muestra positiva al poder de adquisición. Hemos personas que están esperando que bajen los precios, pero no han bajado los precios. No notablemente para que tenga un impacto en el mercado. Por lo tanto, si tu situación actual te permite reemplazar tu pago mensual de renta por un pago hipotecario, es tu momento. Aprovecha. Entender el mercado es vital que usted entienda cómo se está comportando, y ahorita hay unos cambios sumamente interesantes. Ya hay proyectos de ley y ya hay propuestas serias, por ejemplo, en el estado de la Florida, del gobernador, de eliminar los property taxes para las viviendas principales. Hay propuestas serias de eliminar el Mortgage Insurance Premium para la FHA. Hay propuestas serias de eliminar el pago de los property taxes para personas mayores de 65 años. Es decir, hay cambios en el mercado que usted debe conocer, porque esos cambios van a redundar en qué tanto se pueden disparar los precios de las casas, qué tanto es importante comprar hoy en día y qué oportunidades se me pueden estar cerrando o se me están abriendo en la industria. Marlon, muchas gracias por tu compañía hoy. Espero que esta información sea de un gran contenido para nuestra audiencia, y estamos seguros que con tu asesoría y con todo lo que tú conoces y tu experiencia vas a orientar en lo mejor posible a esas personas que están ahí, y a esos agentes de real estate los vas a acompañar en el proceso de hacer cada compra un sueño realidad para una propiedad aquí en los Estados Unidos. Excelente, gracias por tenernos. Nos vemos a la próxima.